Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a disponer nuestro corazón para poder recibir la palabra de este día. Vamos a estar hablando acerca de el espíritu del mundo. Yo he titulado más bien la enseñanza El Espíritu de Dios contra el espíritu del mundo. Y esto refiriéndome a que las obras, como también se estuvo hablando acerca de las obras del Espíritu, son contrarias a la influencia o a lo que ejerce el espíritu del mundo. Y en la enseñanza en la plática vamos a estar hablando un poquito más sobre el espíritu del mundo, porque ya se ha estado hablando precisamente de la obra del Espíritu Santo, y vamos a estar refiriéndonos precisamente a cómo el espíritu del mundo está dirigiendo a las personas a algo totalmente contrario a la voluntad de Dios. Está haciendo ya un poco de calor en estos días. Vamos a hacer un poco de esfuerzo también para evitar que el calor nos golpee fuerte y nos haga de alguna manera perder la atención o la concentración en lo que se va a estar hablando. Yo les invito para que podamos abrir la Escritura en un texto que está en Primera de Corintios, capítulo 2, el verso 12. Primera de Corintios, en el capítulo 2, el versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Vuelvo a darle lectura al pasaje. Primera de Corintios capítulo 2, el verso 12 dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Bueno, aquí lo que nosotros estamos observando en este pasaje es que nos habla de dos cuestiones, nos habla de dos espíritus, nos habla del espíritu del mundo y nos habla del espíritu de Dios. Es interesante que podamos nosotros comprender que el espíritu del mundo no es el espíritu de Dios, y tampoco el espíritu de Dios es el espíritu del mundo. Una de las formas más típicas de ver cuando se habla acerca del espíritu del mundo, muchas veces, por ejemplo, cuando está cercana las fechas de Sembrina, o sea, las fiestas de Sembrina, cuando se acerca lo que se denomina la Navidad, o lo que se refiere precisamente a la Nochebuena, la Navidad, el Año Nuevo, y aún previo a esas fechas hay un ambiente donde muchas ocasiones empieza a ir acompañado de adornos, de música. Tiene que ver a lo mejor con la forma en que el hombre empieza a planear y a diseñar qué va a ser esos días. Y hay una corriente y hay una influencia precisamente donde toda la gente, sea inclusive personas que no creen en Dios. Por ejemplo, esto llega a influenciar a tal grado a personas o países que están en contra de los principios de la Escritura. Pero cuando vienen esas fechas, pues todos se vuelven de ese sentir. Todos quieren estar a lo mejor en el sentir de esas fechas, deseando buenas cosas, dándose abrazos, intercambiando regalos, haciendo que las personas puedan sentirse queridas, amadas. La fiesta, la diversión y todo ese tipo de cosas, como que es el conjunto de actividades, de cosas que ha sido impulsado por un espíritu. En aquellas fechas se le conoce, por ejemplo, el espíritu de la Navidad, ¿no?
el espíritu de la Navidad, y las personas pues están muy contentas, muy alegres porque lleguen esas fechas. Y entonces dice la gente, se empieza a llenar de una vibra, se empieza a llenar de una armonía, todas las cosas empiezan a tener un toque particular, y son influenciadas las personas a actuar y a participar precisamente de esta celebración. Esto refleja precisamente cómo obra el espíritu del mundo. El espíritu del mundo lleva a las personas precisamente a actuar de una manera en particular. Pero lo que nos dice este texto de Corintios es que cuando el espíritu del mundo obra precisamente en las personas, el espíritu del mundo le lleva al hombre a ir en contra inclusive de lo que Dios habla en la Escritura, o de lo que es contrario a la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a estar observando en esta plática. Vamos a ver algunos puntos precisamente de cómo obra el espíritu del mundo, hacia qué guía el espíritu del mundo, qué tiene que ver con el mundo. Primeramente, queremos comentar que en la Biblia, cuando nos habla del mundo, la Biblia se refiere a varios conceptos del mundo, o el mundo es aplicado en varios sentidos. Uno de ellos, cuando se habla del mundo, la Biblia habla del mundo refiriéndose al universo, a la creación, a todas las cosas creadas, todo lo existente, todo lo que existe, todo lo que tiene precisamente un origen. Y la Biblia se habla al mundo, o se refiere al mundo en ocasiones hablando del universo. En otras ocasiones se refiere al mundo hablando de la tierra habitada, o sea, el planeta, esta tierra que ha sido habitada por los pobladores, obviamente. Cada una de las personas que pisa y que ha pisado este mundo, precisamente a eso se refiere también la Escritura cuando se habla del mundo. Pero también hay otro sentido. Cuando la Biblia habla del mundo, no se refiere ni a la creación, no se refiere en sí al universo, no se refiere tampoco a la tierra en sí, sino se refiere a los pobladores, o sea, a la humanidad. Cuando habla en algunos pasajes se refiere al mundo, pero en sí se está refiriendo a la humanidad. Y también en la Biblia, este es el sentido al que nosotros vamos a llegar. Cuando la Biblia habla del mundo, también se refiere al mundo pecador, al mundo malvado, a ese mundo que le ha dado la espalda a Dios, que ha ido en contra de Dios y que va en contra de lo que es Dios. Por ejemplo, hay una definición que puede manejar, por ejemplo, un diccionario bíblico. Si usted tiene un diccionario bíblico y busca la palabra mundo, pues vienen varias definiciones, entre ellas algunas que le comenté. Pero también se hace referencia al mundo como ese mundo pecador. Todo lo que comprende un sistema, una forma de vivir, pensamientos, las personas, el estilo de vida, las diversiones del mundo, lo que atrae a las personas precisamente a vivir en contra de los principios de Dios. Y cuando la Biblia leíamos nosotros hace un momento, nos decía que no hemos recibido el espíritu del mundo, se refiere precisamente que no hemos recibido un espíritu que nos lleva a ir en contra de las cosas de Dios, más bien hemos recibido el espíritu de Dios. Y ese es el propósito, o sea, Dios ha enviado su espíritu, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros podamos acercarnos a Dios, para que podamos acercarnos a Dios. Mira, es tan real esto, es una necesidad tan importante que seguramente hoy, de alguna manera, hoy tú pusiste una parte para estar en este lugar, pero quizás tus pensamientos estaban en otra cosa, tus ideas, tus deseos. Quizás tenías otro plan, quizás tenías otra meta, otro propósito. Quizás había algo diferente en ti, o sea, hoy querías hacer algo distinto y de repente hoy te ves y dices tú, estás en este lugar y dices, ¿qué hago en este lugar? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? Pues seguramente es Dios, es el Espíritu el que ha venido a influenciar tu vida para que estés en este lugar, para que puedas hoy escuchar el mensaje de Dios. Bueno, el Espíritu nos atrae a la presencia de Dios, a las cosas de Dios. Sin embargo, el espíritu del mundo, ¿a dónde te va a llevar? Te va a llevar a los placeres, a las diversiones.
te va a llevar precisamente a que tu tiempo lo inviertas en algo que a tu consideración o a la manera de pensar de la gente afuera considera y dice, bueno, esto es mejor que invierta el tiempo en la televisión, en este momento de diversión, yéndome ahí a pasear, yendo a hacer estas cosas, viviendo de esta manera. Y entonces el hombre piensa que está haciendo una buena inversión porque encuentra diversión, placer, alguna especie de satisfacción o algún beneficio en su vida. Pero la Escritura nos deja ver que el Espíritu nos guía más bien a lo que es de parte de Dios. Entonces, por ejemplo, en un diccionario nos puede definir el mundo, nos puede decir la definición que es: el mundo es todo aquello que está separado de Dios. Se refiere al mundo impío. ¿Qué quiere decir impío? Falto de piedad, que no tiene una devoción por las cosas de Dios. El mundo que no tiene en cuenta a Dios. El mundo que insiste en sus propios caminos, insiste en seguir en sus propios caminos y rechaza el camino de Dios. Eso es lo que la Escritura nos habla también acerca del mundo. Vamos a ver un pasaje, les invito a ver un pasaje que está en Efesios, capítulo 2, el verso 2. Efesios capítulo 2, verso 2, nos dice aquí la Escritura: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vuelvo a leer la cita, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Lo que nos habla aquí la palabra de Dios es que el hombre que está en el mundo está siendo guiado por una influencia, está siendo, podríamos decir, llevado por una corriente, Hace varios años, unos 2 años, un poco más, cuando vinieron fuertes lluvias en el estado de Guerrero, Oaxaca y otros lugares, se pudo observar cómo, por ejemplo, esos ríos, que normalmente el agua que llevan es un agua que cualquier persona andando puede pasar de un lado a otro, pero cuando vinieron fuertes lluvias, esos ríos se volvieron insufribles, o sea, ríos que llevaban una gran cantidad de agua, ríos que arrasaron con cualquier cosa que estaba a su paso. Por ejemplo, hay un camino que normalmente ocupamos nosotros para ir a la región de Jaltián, y es un lugar donde se comparte la palabra de Dios, y hay un puente ahí, un puente vehicular, con una estructura de cemento, con varillas, concreto y varias cosas ahí que lo hacen resistente a que pasen trailers, camiones de mucho peso. Y es sorprendente ver cómo un río pudo arrasar con una estructura así. ¿Cómo pudo llevarse algo así? Bueno, habla de la fuerza de una corriente, la fuerza que tiene la corriente de ese río, el ímpetu con el cual llega. Y bueno, cuando la Escritura aquí en Efesios nos dice que en el mundo existe una corriente, eso quiere decir que cualquiera de nosotros puede ser arrastrado en esa corriente. Y esto es algo muy importante a lo que debemos nosotros comprender. Quiere decir que tu vida puede ser arrastrada por la corriente de este mundo. Y seguramente hay personas presentes que han querido salir de esa corriente, que han querido salir de un pecado, de un vicio, de una situación que han visto, ha dejado mal su vida y no han podido salir. Es que mira, estás precisamente en esa corriente y tú necesitas que alguien de fuera venga a ayudarte. Es como aquella persona que se encuentra en un pantano. Alguien que está a su lado y se está hundiendo, ¿le puede ayudar a salir de esa condición?
Alguien quien está siendo arrastrado por la corriente de un río puede ayudar a alguien a salir de esa condición. Cada quien lucha por su propia vida. Cada quien se aferra a algo en este mundo para no ser arrastrado precisamente de esa corriente. Bueno, necesitas tú la ayuda de Cristo para salir de la corriente de este mundo. Y esa condición en la cual el hombre se encuentra, quiere decir la Biblia que el hombre está siendo arrastrado por la corriente de este mundo. El mundo tiene una corriente muy fuerte. El mundo tiene una corriente muy fuerte. ¿Y sabes esa corriente a dónde guía a las personas? ¿Sabes a dónde guía la corriente de este mundo? Guía a la condenación, guía a la perdición. Es un camino, como lo dijo Jesús, es un camino ancho. Es un camino ancho. Muchas personas están siendo arrastradas por esta corriente. Hay muchas personas que están siendo arrastradas y están siendo llevadas a la condenación, a la perdición. Están siendo llevadas al pecado. Están siendo atrapados en los lazos del engaño del pecado. Están atrapadas sus vidas en la condenación. Eso está pasando. Y seguramente, mira, tú eres una persona que estás en la corriente del mundo. En la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, ese príncipe que lleva a los hombres a que estén en desobediencia a las cosas de Dios. Este mundo lleva a los hombres, a las personas, a los jóvenes, a los ancianos, a los matrimonios, a las familias, inclusive a los mismos niños, los quiere jalar y llevar precisamente a ese desenlace, a ese fin, a la condenación, a la destrucción. Personas que están siendo influenciadas por las cosas de este mundo. Jesús decía que ese camino es ancho, es espacioso y muchas personas van por él. Muchas personas van por ese camino. Es tan fuerte la corriente de este mundo que inclusive está jalando a cristianos. Está arrastrando a personas que dicen que están buscando a Dios o que en algún momento tuvieron un encuentro real y verdadero con Dios, su vida enamorada de Cristo, su vida rendida a Cristo, pero con el paso del tiempo ahora su vida está desilusionada de Cristo. Está desilusionada de otras cuestiones, su vida se ha enfriado en un amor hacia Cristo y esa frialdad, esa tibieza en su vida ahora le está siendo precisamente algo que le propicie o que genere que la corriente de este mundo lo empiece a jalar, lo empieza a arrastrar y quiere llevarlo precisamente también al desenlace, a la condenación. ¿Tú estás buscando a Dios? ¿Has tomado compromiso con Dios? No permitas, no dejes precisamente que la corriente de este mundo te arrastre y lleve tu vida a la condenación. No permitas que el mundo gane en tu vida. Más bien deja que sea el Espíritu de Dios el que te ayude, el que te dirija, el que ayude tu alma precisamente para ser guiado hacia las cosas de Cristo. En este mundo nos dice la Escritura que existe un gobernante. Y obviamente el entender esto es con el propósito de que nosotros conozcamos que el que gobierna en el mundo, el que tiene el control de las cosas en el mundo, es el diablo, es Satanás. Es un gobierno temporal, es una autoridad o es un momento de poder o de influencia que tiene el diablo sobre las cosas de este mundo para destruir a las personas que están en él. Las almas que están siendo seducidas hacia el pecado, no es porque Dios haya diseñado este mundo con pecado. Dios no diseñó el mundo con pecado. Hizo el diablo su aparición en el mundo, mostrando y ofertando el pecado que ha sido recibido y aceptado no solamente por Adán y Eva, sino por ti mismo. En este tiempo el diablo sigue ofertándote el pecado y a lo mejor tú has abrazado el pecado. Dios no creó el mundo con el pecado, ni lo diseñó para que el pecado estuviese en el mundo. Sin embargo, en este tiempo, a causa del pecado, el que ha tomado el control y las riendas de las cosas de este mundo es precisamente Satanás. Y Satanás, mira, te va a llevar en contra de todo lo que es de Dios. Te va a llevar
al vicio, al pecado, al adulterio, a la fornicación. Te va a invitar a los placeres, te va a invitar a desechar las cosas de Dios y a buscar las cosas de este mundo, ya sea a través de la música, ya sea a través de los programas de televisión, ya sea a través de las amistades, ya sea a través de una influencia en tu mente, es decir, atrayendo pensamientos, acercando pensamientos a tu vida que te lleven precisamente al pecado, al odio, al resentimiento, al rencor, a la envidia, a que estés buscando los placeres de este mundo. Y el diablo, mira, es experto, es el mejor agente de ventas, es el mejor personaje que puede ofrecer y concretar un negocio donde plantea los beneficios del pecado, pero no te dice el costo ni la factura que te va a llegar. Es el personaje que por excelencia te puede hablar con toda libertad y facilidad y decirte cuán bueno y cuán agradable y cuán satisfactorio y cuán grande es la oferta delante de ti para que tomes el pecado, pero no te deja ver precisamente todo lo que viene después. No te deja observar o no te permite observar lo que te va a traer como consecuencia el abrazar y el buscar precisamente el pecado. El tomar el pecado en tu vida, el enredarte en el pecado, el hacerte partícipe del pecado, el poder estar involucrado en los pecados que están destruyendo ahora en este tiempo tu vida. Seguramente hay pecados que están destruyendo tu alma. Seguramente hay pecados que a lo mejor no has podido soltar, y a veces, mira, puedes pensar y recordar hacia atrás y decir, ¿cómo empezó esto? ¿Cómo es que empezó este pecado en mi vida? Y mira, fue una ocasión, o sea, fue por un solo momento, un instante, decías dentro de ti, lo voy a dejar. Voy a dejar esto no me va a dominar, yo lo voy a poder vencer, nada más es una ocasión, nadie se va a enterar, no va a pasar nada, no hay ningún problema, todos lo hacen, no hay ninguna dificultad, todas las personas lo pueden llevar a cabo. Y entonces tú caes, y entonces viene el diablo y te enreda precisamente en esa trampa. Tiende una trampa y una red delante de ti. Y la Escritura nos dice que el mundo está bajo el maligno. Y el mundo está bajo el maligno implica que Satanás, el príncipe de este mundo, el enemigo de Dios, ha venido a engañar a los hombres. Ha venido precisamente como ladrón a tomar las almas. Ha venido a hurtar, ha venido a matar, ha venido a destruir, y esto es lo que está haciendo el diablo seguramente en la vida de muchas personas. ¿Qué es lo que está haciendo el diablo en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho el diablo en tu vida? Te ha engañado, te ha mentido, te ha ocultado la condición real, te ha hecho ver que este mundo es muy divertido, muy agradable, muy placentero, lleno de deleites, de disfrutes, de placeres, de cosas que puedes tú deleitarte, pero no te deja ver precisamente en qué costo o bajo qué costo tienes que entrarle a ese paquete. El diablo precisamente está engañando a las almas, está matando a las personas, matando en un sentido espiritual. Muchas veces los hombres, aunque tengan placeres y deleites dentro de su vida está seca, está vacía. Tú recuerdas una ocasión Jesús se encontró con una mujer que seguramente había dado rienda suelta a los placeres, a los deleites, y si no le gustaba a este marido, se divorciaba y iba a buscar otro, y encontraba otro marido, y si no le satisfacía y no encontraba plenitud, entonces iba y buscaba otro, y así iba de marido en marido, de relación en relación. Pero eso representa no solamente el pecado de adulterio, representa cualquier pecado. Así brinca el hombre de un pecado a otro, y después eso no le llena y brinca a otro pecado, y va y busca otro pecado para sentirse mejor, y para tratar de llenar su vacío y su soledad, y para tratar de alguna manera sentirse bien y decir que él es importante, que él sí lo puede lograr, que va a hacer a un lado lo que le dijeron sus padres, que no va a hacer lo mismo que hacen los demás en cuanto a seguir buenas costumbres, tradiciones o principios, sino que él va a hacer su vida, es su vida y él la quiere vivir. Yo voy a hacer con mi vida lo que mejor me parezca, y así vive el hombre. Pero mira, esa mujer a la cual se encontró Jesús le dijo: mujer,
todo el que toma agua de este mundo, de este pozo, va a volver a tener sed. Pero el que toma del agua que yo le doy, nunca más volverá a tener sed. ¿Y sabes por qué decía eso Jesús? Porque el pecado precisamente te ofrece cosas de este mundo. El diablo te ha ofrecido cosas de este mundo que pueden producir, como dice la Escritura, un deleite temporal, un placer momentáneo, un deleite pasajero. Pero eso no se compara con lo que realmente tu alma tiene necesidad. Tu alma, mira, no necesita un momento donde el hombre esté tirado una hora en el adulterio. Tu alma no necesita que te estés embriagando una noche. Eso no es lo que necesita tu alma. Que digas tú, estoy muy contento, mis amigos, la música, aquí las cervezas, el baile, este tipo de cosas. Eso no es lo que necesita tu alma. El diablo te ha hecho creer que eso es lo que necesitas. El diablo ha cegado tu entendimiento. El espíritu de este mundo ha traído oscuridad y tinieblas a tu vida que no permites o no puedes dejar. No puedes permitir que la luz de Dios venga a tu vida, para que comprendas que precisamente eso es lo que no necesita tu alma. Eso no es lo que requiere tu alma. Tu alma no requiere, joven, que tú te vayas un rato saliendo de la escuela con tu novia a tener un deleite temporal ahí en la fornicación. Y pensando que ya haciendo eso eres un superhombre. Pensando que haciendo eso, entonces tú ya eres una persona importante, grande. Joven, eso no es lo que necesita tu alma. Tu alma no va a encontrar plenitud y satisfacción en las cosas de este mundo. Jesús le dijo a esa mujer: cualquiera que bebiere del agua de este pozo, representa el mundo, va a volver a tener sed. Va a volver a tener sed. Pero el que bebe del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás. Seguramente el espíritu de este mundo ha llevado a muchas personas a caer en ese engaño. Quiero decirte que el diablo, que es el que gobierna en este mundo, es enemigo de tu alma. El hombre tiene la oportunidad de encontrar redención, salvación. Satanás no tiene oportunidad de que sea cambiado su destino. Su destino es el infierno, la condenación eterna. Ese será su destino para toda la eternidad. El hombre ha sido invitado a que tiene la oportunidad de salvar su alma de la condenación. Y es una oportunidad que no tiene el diablo, ni los demonios, por lo cual el diablo aborrece de una manera muy grande al hombre. Es el enemigo del hombre, es el enemigo de tu alma. Y va a hacer todo lo posible para que tus ojos estén anclados en las cosas de este mundo y se pierdan precisamente de lo espiritual. Lo ignores, deseches o estés ajeno a las cosas espirituales, las cosas de Dios. Quiero hablarte precisamente cómo el espíritu del mundo, la Escritura nos dice, el espíritu de este mundo es contra Dios. El espíritu del mundo es contra Dios. ¿Y en qué vemos que el espíritu del mundo es contra Dios? Para el mundo, el evangelio es una tontería, es una pérdida de tiempo. ¿Cómo? ¿Fuiste a un lugar así? Oye, no, yo pensé que te habías ido al cine. Yo pensé que te habías ido allá a echarte una cerveza. Pensé que te habías quedado en tu casa a ver el partido. Pensé que te habías quedado aquí en tu casa a ver esta película. Y entonces las cosas del evangelio para el mundo y el espíritu del mundo son una tontería, son una necedad, es una pérdida de tiempo, son cosas que no tienen importancia ni valor, es un fanatismo, le dice la gente del mundo. Eso es un fanatismo, eso es una locura. Eso es una exageración. Entonces, para el mundo, para el espíritu del mundo, las cosas del evangelio son una necedad. Son una necedad. Mira, vamos a ver lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 1, el verso 20. Dice aquí la Escritura:
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué quiere decir? Está el apóstol Pablo hablándonos estas cosas, y el apóstol Pablo está recitando, de alguna manera como poniéndose en el lugar del mundo, y cómo ve el mundo las cosas del evangelio y las cosas de Cristo. Para el mundo precisamente son locura, dice la Escritura. Para el mundo las cosas de Cristo son una locura. A veces escuchamos comentarios o hay comentarios a los creyentes. Hay personas que no pueden comprender, es inaceptable, es algo que no les van a perdonar, sobre todo la abuelita que está muy aferrada a la tradición católica. No le voy a perdonar esto a mi nieto, prefiero que esté cargando la caguama y no que esté cargando una Biblia. Eso es una locura para una persona que encontró a Cristo, una persona que alcanzó la salvación y se vuelve a Dios, deja a un lado el pecado. Eso es algo inaceptable luego para algunas personas. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que mi hijo, mis nietos, mi tataranieto haya hecho estas tremendas cosas? Cambiar a la virgencita por esas cosas. Es una locura que mi hijo ande ahora en las cosas del evangelio. Se avergüenza porque los familiares, los amigos, la vecina, las amistades empiezan a decirle: oye, ¿cierto que tu hijo ya es aleluya? Oye, ¿ya es cierto que tu hijo ya es esto, ya es aquello? Y empiezan los comentarios que generan una corriente precisamente de hostigamiento en contra de una persona para estar en contra de las cosas de Cristo y seguir la corriente del mundo, del pecado, de las cosas de este mundo. Y en este mundo es mal visto que una persona mejor vaya leyendo una Biblia en el metro, en el camión, que cargando una revista llena de pornografía, o un periódico lleno de maldad y de inmundicia. Es mal visto que una persona ahí vaya leyendo su Biblia y es común, es un bicho raro el que lleva ahí la Biblia. El que va leyendo la Biblia es un bicho raro, pero es común o es muy común que una persona vaya leyendo un periódico con mujeres ahí desnudas, o vaya leyendo ahí cosas llenas de maldad, contaminando su mente de chismes y mentiras, luego de revistas ahí que hablan de programas de televisión, llenando sus ojos de lascivia y de inmundicia, de cuánta basura se llena el hombre viendo ahí cosas. Y ahora los jóvenes a través del celular, a través del internet, mirando una gran cantidad de inmundicia, chismes y cosas que realmente no edifican su vida, los hacen más bien más pervertidos, más necios a las cosas de Dios, más insensibles a lo espiritual y más comunes a las cosas de este mundo. Los hace más insensibles a las cosas espirituales, aborrecedores de las cosas de Dios y más inclinados y afectos a las cosas de este mundo. Y a veces las cosas son tan sutiles, Empieza con el coqueteo de las cosas del mundo, los placeres, las diversiones, la vanagloria, como dice Juan. Aquellas cosas que parecen lícitas. Tú eres cristiano, estás buscando a Dios, ten cuidado que tus ojos sean tentados con aquellas cosas que aún en apariencia parecen lícitas, pero al final tu corazón va a ser inclinado a las cosas de este mundo, a buscar en prioridad y en primer lugar las cosas de este mundo y no las cosas de Dios. Desechas las cosas de Dios y empiezas a buscar más las cosas del mundo. Y estás enredado y afanado en tu trabajo y te estás olvidando de Dios.
Y estás enredado ahí en tus metas y proyectos personales y te estás olvidando de la visión y del llamamiento que Dios ha dado a tu vida. A lo mejor te ha llamado a ministrar a los niños, a lo mejor te ha llamado a ministrar a las almas, a lo mejor te ha llamado a hacer un testimonio en tu familia y te estás olvidando de ese llamado y te estás enfocando a las cosas que en este mundo hay, y ahí estás llena de afanes, de turbaciones, estás lleno de perturbaciones, tu alma no tiene paz, te sientes insatisfecha, te sientes sin dirección, como no que no te ha caído la brújula, no tienes una brújula en tu mano para decir hacia dónde me voy a dirigir. Eso es a causa de que el Espíritu de Dios se está contristando en tu vida. Si como creyente has estado permitiendo que el mundo venga a seducir tu corazón, entonces estarás siendo arrastrado precisamente a las cosas de este mundo. Recuerda, para las cosas de este mundo, para el mundo, las cosas de Cristo son una locura. La predicación, decía el apóstol Pablo, la locura de la predicación. No porque ese fuese el título que le daba, sino porque para el mundo era una locura estar escuchando 2 horas ahí una persona que habla. Es una locura que una persona esté leyendo un libro que se escribió hace muchos años, hace cientos de años se escribió ese libro, y de repente mete más cizaña al diablo y decir, bueno, pues quién sabe si es de Dios, a lo mejor ya los hombres lo cambiaron, lo manipularon, seguramente alguien por ahí le puso de su cosecha, y ahí está envenenándote tus pensamientos. Quiero decirte que precisamente el espíritu de este mundo te hace dudar del evangelio. Pues mira cuántas religiones hay. ¿Cuál es la que tiene la verdad? Y entonces todos esos aspectos nos dejan ver cómo obra el espíritu del mundo. El hombre es tratado o llevado de alguna forma a dudar y hacer ver que el evangelio y las cosas de Cristo son una pérdida de tiempo, una necedad, una locura, una tontería. ¿A qué más? El espíritu del mundo también lleva a los hombres a aborrecer a Cristo y aún a sus discípulos. Aborrecer a Cristo. Vamos a ver lo que dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 18. Es Jesús el que está hablando en este pasaje y nos dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Jesús está hablando con sus discípulos y está refiriendo que Él fue aborrecido por el mundo. Si tú eres discípulo y eres cristiano y quieres hacer la voluntad de Dios en tu casa, en tu trabajo, en la escuela, en el lugar donde tú te mueves, y eres aborrecido por otras personas, ¿qué decía Jesús? Mira, recuerda que antes de que tú fueras aborrecido, yo fui aborrecido. Eso es lo que nos dice Jesús. Y además nos dice algo importante. Dice que el mundo lo aborrece a Él y aborrece a los discípulos, y esto es una característica de que tú ya no eres del mundo, de que algo está pasando en tu vida. Si te han dejado de hablar, a lo mejor en tu vida ha habido cambios, has tomado decisiones con Dios, y aquellos amigos que antes te invitaban a la pachanga, al baile, que fueran a fumar la droga, que fueran al baile, que fueran a cometer un delito, un asalto, a cometer algún ilícito, y esos amigos de repente ya te han dejado de hablar y ahora te menosprecian, se burlan de ti, están aborreciéndote. Mira, es una señal de que precisamente ya no estás siendo parte de ese mundo. Más bien, ahora el mundo te aborrece. Recuerda, el mundo ama a los que son suyos. Pero si tú eres una persona que dices que eres cristiana y embonas muy bien en cualquier lugar y ensamblas muy bien con los amigos en el trabajo, ahí en este lugar, en la familia, con el compadre, con el vecino, con todas las personas, les cae muy bien, eres muy simpático y muy agradable, entonces seguramente tú eres muy amigo del mundo.
Tú eres de esas personas de las cuales dijo Santiago, oh almas adúlteras. Oh almas adúlteras, porque mira, seguramente cuando hacen chistes obscenos, ahí eres uno de los que les aplauden y les celebran sus males. O alientas a alguien a que cometa algún mal, un ilícito. No le reprendes, no le amonestas, no le dices que está mal y que está haciendo malas cosas. Al contrario, ay, pobrecito. Te vuelves alguien que le dé aliento, alguien que de alguna manera lo haces considerarse como que es una víctima de la sociedad. Es una víctima de este mundo. Hay tanto mal aquí que entonces por eso estás tú así. Y le da aliento más bien para que prosiga o permanezca en ese estado. Si tú eres una persona que congenias con el mundo, entonces más bien no es el Espíritu de Dios el que está en ti. Tú estás siendo influenciado por el espíritu del mundo. Y por eso el mundo no te ha aborrecido. El mundo ama a los suyos. Y es más, cuando alguien quiere salirse de esa condición, el mundo no quiere dejarte salir. Se te presentan más ofertas, se te presentan más tentaciones, se te presentan cosas que antes no se presentaban en tu vida, mayor tentaciones, mayores momentos donde la gente diría, ay, esta es la oportunidad, seré un tonto si no la aprovecho, seré una persona que no me lo voy a perdonar nunca si no valoro y no aprovecho esta gran oferta que tengo delante de mí, y es una oferta al pecado, a la maldad, a darle la espalda a Dios y hacer a un lado las cosas de Cristo. Entonces quiero decirte que el mundo busca que los suyos no salgan de su influencia, de su control. Más bien buscará hacer todo lo posible para que permanezcan ahí. Mas aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, quiero decirte, no son aborrecidos por Dios, más bien son amados y son deseados. El Espíritu anhela celosamente a los que han tomado decisión con Dios, con Cristo. Otro punto también es que el mundo se ha cerrado a Cristo y a Dios, se ha cerrado a la palabra de Dios. No solamente es una necedad las cosas del mundo, no solamente aborrecen a Cristo, sino que además de esto el mundo se cierra, es decir, no permite. No quiere dejar que Cristo, Dios y la palabra de Dios influencien en él, persuadan, permeen, hagan algo, influencien para bien en su vida. Esto quiere decir que el mundo te conduce a las tinieblas. La Biblia nos dice que Dios es la luz, Dios es luz. Y Él, cuando se originó este mundo, el universo dice, había oscuridad, y entonces Él dijo, sea la luz. Y cuando fue la luz, hubo precisamente el inicio de cosas muy buenas. La luz representa primeramente a Dios, representa la esperanza, representa la fe, y eso es lo que la gente no tiene en el mundo. Por eso Efesios dice que andábamos en el mundo sin Cristo, sin esperanza y sin Dios. La gente en el mundo anda en la oscuridad y anda en tinieblas, no resplandece luz en su vida, no sabe con qué está tropezando. Mira, su vida se está destruyendo y a lo mejor piensa que lo que necesita es tener un buen trabajo para salir adelante y ser una persona feliz. Su vida se está destruyendo, sus hijos se están perdiendo, se están yendo al pecado, al mundo, y lo que él piensa y considera que necesita en su vida, es que yo creo que lo que necesito es un descanso, es unas vacaciones. Lo que necesito es sacarme la lotería. Lo que necesito es que el patrón me aumente el salario. Lo que necesito es que mi mujer cambie. Lo que necesito es que mis hijos sean buenos hijos. Y entonces no se da cuenta que realmente hay tinieblas y hay oscuridad. ¿Cuál es la razón de la que él se encuentra así y su familia?
La razón es que ha seguido el mundo, ha ido tras la corriente de este mundo, buscando las cosas de este mundo. No ha guiado a la piedad a sus hijos. No se ha dado la ocupación de apartar un tiempo para nutrir su alma en el sentido espiritual. Se ha permitido más bien buscar los deleites de este mundo, los placeres, las diversiones. Eso sí está dispuesto. Ay, mira, hijo, ya traje la nueva película. Mira, vente, vámonos, ya compré los boletos para ir al partido de fútbol. Mira, te voy a llevar a tal lugar. Y entonces el hombre invierte en cosas que realmente no traen un beneficio en su vida espiritual. Más bien son guiados más a las cosas de este mundo. Vamos a ver lo que dice aquí el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19. Juan 3, 19 nos dice: esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. En el mundo está lleno de tinieblas, y cuando la Biblia nos habla de las tinieblas se refiere a la ausencia de Dios, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con las obras malas que hace el hombre. Y tú ves que normalmente el hombre ahora ya es un grado de perversidad, de maldad que ha aumentado en estos tiempos, y ahora ya se hace la maldad a plena luz del día. Eso habla de la gran cantidad de maldad que hay. Pero normalmente el hombre, cuando va a hacer algo que está mal, va y busca esconderse, va y busca ocultarse, va y busca que no sea visto. Cuando hay luz, todo es exhibido, manifestado, es aclarado. Todo es revelado cuando hay luz. Cuando hay tinieblas, está oculto, está encubierto, no se distingue, no hay claridad. Bueno, el hombre busca precisamente las tinieblas porque sus obras son malas. El hombre no viene a la luz para no ser reprendido. El mundo conduce a los hombres, y el espíritu de este mundo conduce a los hombres a las tinieblas. No vayas a ese lugar. Ahí nada más van a hablar de ti. No vayas a ese lugar porque mira, te van a decir que dejes el baile. No vayas a ese lugar porque te van a prohibir que hagas esto y que hagas esto, y el diablo, que es pareciera así como un secretario, te empieza a dictar toda la lista de cosas que vas a tener que dejar y que sabe que a ti te agradan mucho y te deleitan mucho y que te va a doler dejarlas. No, sí, tienes razón, no, mejor no voy a ese lugar. No, mejor ya no voy a acercar con mi familiar. Y ya vino fulanito de tal, se sale de la casa. Es que ya sé a qué va a venir, no, mejor me escapo de aquí, me voy a ir a otro lugar. Voy a ir a hacer una tarea, voy a ir con los amigos, voy a ir a tal lugar, tengo que hacer un mandado, es que me salió un compromiso, es que esto, y el mundo, ¿sabes a qué te va a conducir? A las tinieblas, que tú permanezcas en la oscuridad y en las tinieblas, no sabiendo discernir por qué tu vida está mal, por qué te sientes tan vacío, por qué tu alma se está tan esclavizada al pecado. A lo mejor tú mismo has querido salir de un pecado, pero no sabes ni cómo hacerle. Ya te has dado cuenta. ¿Te has dado cuenta que ese pecado te está destruyendo? Está afectando tu matrimonio, está destruyendo tu vida, está destruyendo a tus hijos, está destruyendo a tus padres, está afectando tu vida y no puedes salir de ese pecado. No has venido a la luz, no quieres venir a la luz, más bien vas y te refugias en la oscuridad y en las tinieblas. Y eso también, ¿sabes qué deja ver? Que tu misma conciencia hace ver que tus obras son vergonzosas. Tus hechos son penosos. Tus obras realmente, si fueran exhibidas y aclaradas por la luz, pues yo creo que saldrías corriendo de este lugar. Querrías huir.
el mundo, el espíritu del mundo, guía a los hombres a las tinieblas y a estar precisamente lejos de la palabra de Dios, lejos de la luz de Dios. Hay personas que inclusive no quieren ni siquiera tocar un libro como este. No sea que hay algún concepto que si lo tocan ya algo va a pasar en su vida. Se van a volver hermanos, se van a volver aleluyas. Y entonces no lo quieren tocar, es más, ni lo quieren abrir. ¿Por qué? Algo va a pasar, como si fuera a caer alguna circunstancia mágica a su vida, que produzca algún efecto indeseado en él, y que produzca una sensación precisamente de tristeza y de melancolía, y decir, ¿por qué lo hice? Yo quiero decirte que realmente es todo lo contrario. Cuando venimos a la luz de Dios, aunque son exhibidas nuestras obras y por un momento nos sentimos avergonzados por nuestras obras, después de ese tiempo es muy agradable estar en la presencia de Dios, en la luz de Dios. Conduce nuestras vidas, nos ayuda a tener la dirección, y eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos conduce a las tinieblas como el espíritu del mundo, más bien el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos guía al amor. El Espíritu Santo nos guía a las cosas de Dios, el Espíritu Santo nos guía a cosas eternas y valiosas. El espíritu del mundo, quiero decirte también, tiene su filosofía y tiene sus rudimentos. Su filosofía, me refiero a su sabiduría, me refiero precisamente al conocimiento o a los fundamentos que tiene el espíritu del mundo. ¿Y sabes cuál es esa filosofía? Está basada en el humanismo. El pensamiento o el espíritu de este mundo está guiado por una filosofía y por un pensar que es el humanismo. El humanismo lleva a quitar a Dios del trono, y en lugar de poner a Dios en el trono, se pone el hombre en el trono. Todas las cosas están en torno al hombre. Busca hacer todo para beneficio del hombre, todo en bienestar de él, buscando primero sus intereses, buscando satisfacer el yo, complacer a sus pasiones y hacer todo lo que el hombre anhela. Vamos a ver aquí un pasaje, miren, vamos a ver Colosenses capítulo 2, el verso 8. Colosenses capítulo 2, el verso 8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. El espíritu del mundo guía a los hombres a una filosofía, es decir, a un pensar, a una manera de razonar, a una manera de ver las cosas que parece lo más lógico, que parece un pensamiento elevado, que parece lo más adecuado. Pero quiero decirte que ese pensamiento que opera en el mundo, en ese pensamiento se pone en primer lugar el hombre, en segundo lugar su prójimo, y en tercer lugar, o hasta el último, y si tiene tiempo o si puede, Dios. Esto tiene que ver precisamente con el humanismo, la base del humanismo. Todo gira en derredor del hombre. Se hace ver al hombre como la víctima. Y esa es la manera en que piensa el hombre. Por ejemplo, si hay una persona con alcoholismo, se dice está enfermo. Pobrecito, está enfermo. Es una víctima del vicio.
Es una víctima de esas prácticas. Es una víctima de esa condición. A lo mejor fueron las circunstancias. Quizás fue su padre el que lo llevó a eso. Un padre borracho, con un mal ejemplo. Un padre que lo golpeó y lo maltrató desde su infancia y entonces seguramente lo guió a eso. Pobrecito. Y las terapias que precisamente maneja el espíritu del mundo están basadas en hacer ver al hombre como una víctima. Y al hacer ver al hombre como una víctima, le quita la parte de responsabilidad que tiene el hombre precisamente en las prácticas que ha cometido. ¿Quién ha obligado a un hombre a beber cerveza? ¿Alguien le ha amenazado a alguien con una pistola, con un cuchillo? Si no te tomas esta cerveza, te mato. Nadie. Son actos voluntarios que cada hombre ha determinado hacer para complacer a otros o para complacerse a sí mismo, como haya decidido, pero la decisión la tomó él. Y eso implica una responsabilidad, un acto que una persona ejecutó y que obviamente ese acto le ha traído y le traerá consecuencias. Si todavía no han venido, le traerá en algún momento consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? El pecado esclaviza, dice la Escritura. ¿Cuál es la consecuencia del pecado de la borrachera? La borrachera ha esclavizado a un hombre y ahora se le dice a esa persona: tú eres un alcohólico, eres un enfermo. Bueno, ese es el engaño de la filosofía del mundo. A una mujer llena de amargura, de resentimiento y de rencor en contra del padrastro, en contra de la madre, en contra de fulano y tal, dice: pobrecita señora, ¿cuánto has sufrido? Es cierto, mira, tú has pasado cada cosa. No, la verdad, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo, le dice el terapeuta o le dice la filosofía de este mundo. Pobrecita mujer, ¿cuánto daño has padecido? Tú fuiste víctima de esta sociedad injusta, perversa, malvada. Tú has sido víctima de una familia que no tuvo principios. Tú has sido víctima de una madre que no tenía corazón. Tú has sido víctima de una persona, de unos padres que no tenían amor. La terapia que sea. Los argumentos que ponga y manifieste esa filosofía humanista va a hacer ver a la persona que tiene resentimiento y rencor en su vida: pobrecita, tú has sufrido mucho, ahora te entiendo, sé que por eso estás así. Y sabes, si una persona tiene un vicio, vamos a decirlo, es fumador de marihuana, bueno, pues hay que aumentar ahora la dosis para que no se le pene, para que no vaya a prisión. Mejor, si tiene tantos gramos, pues entra todavía dentro de lo que va a ser permitido, de lo que va a ser ahí pasado. Y pobrecito, es que está enfermo. Está enfermo. Y bueno, pues por ese vicio ha robado, ha delinquido, por ese vicio ha golpeado a su esposa, por ese vicio ha dejado sin comida a sus hijos, por ese vicio ha hecho cuantas cosas. ¿Y se le va a decir pobrecito? ¿Y se le debe de ver a ese hombre como una víctima? ¿Se le debe de ver al hombre que ha cometido pecado como una víctima? Ese es el engaño precisamente del mundo. El mundo hace ver que precisamente el hombre está precisamente como una víctima. Y a lo mejor los debates en contra del homosexualismo o a favor del homosexualismo, pues es que los genes, pues es que fue abusado sexualmente cuando era niño, pues es que alguna persona lo indujo a eso, pobrecito. Yo quiero decirte algo, la Biblia es clara. Al pecado se le llama pecado y el hombre es responsable de los pecados que ha cometido. Así sea un pecado que ante las cosas de este mundo parezca una cosa muy pequeña, como diría Jesús en algún momento dijo, aquellos pecados pequeños, no porque Él los viera así, sino porque el mundo los ve así, como pecados pequeños o mandamientos muy pequeños. Otros los ven como mandamientos muy grandes. Yo quiero decirte que el hombre es responsable por sus pecados, y si el hombre ha pecado en contra de Dios, eso precisamente Dios le va a juzgar. Dios le va a juzgar por sus pecados. No le va a decir, a ver, ¿tenías razón para cometer esto o no tenías razón? A ver, cuéntame tu historial. ¿Y cómo fue tu padre? ¿Y quiénes fueron tus hermanos? ¿Y qué te decían? ¿Y qué te indujeron? O sea, Jesús no va a entrar en ese juego.
Jesús no cae en ese juego tratando de alguna manera de decir, ay, pobrecito el hombre. La filosofía del mundo está avalando pecados, está legalizando pecados en la humanidad. El humanismo está legalizando los pecados de esta sociedad. Está legalizando esos pecados y haciendo ver que el hombre es una víctima. Es una víctima. Esa es la filosofía del mundo. Y por eso Colosenses nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Parecen algo razonable, algo muy lógico, algo muy digno de ser reconocido, que se defienda el derecho a los homosexuales a pregonar o a publicar o a anunciar la vergüenza en la que igual viven. Pero mira, no hablamos solamente en contra de los homosexuales aquí, no somos homofóbicos como consideran algunos. No somos homofóbicos por hablar en contra del homosexualismo, lo mismo hablamos en contra de la mentira. No es hablar en contra de una práctica, de un estilo de vida único y exclusivo. No tenemos nada en contra de los homosexuales, no es algo en contra de ellos, es lo mismo en contra del pecado. Puede ser mentira o puede ser homosexualismo, puede ser adulterio o puede ser amargura, es lo mismo. La filosofía de este mundo hace ver al hombre que precisamente puede hacerse ver como la víctima y en base a eso encontrar algo que le ayude a salir de la circunstancia. Por ejemplo, el aborto es un homicidio, pero ante la sociedad y ante el humanismo se hace ver a la mujer, bueno, pues es que ella es dueña de su cuerpo, ella puede decidir, es su cuerpo, ella puede decidir si lo aborta, si lo puede tener, lo quiere tener, es su decisión. Bueno, parece algo razonable, pareciera un pensamiento lógico, pero la Escritura dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, porque esas cosas son según las tradiciones de los hombres, son conforme a los principios del mundo, son conforme a las cosas del mundo y no según Cristo. Son según el mundo y no según Cristo. Otro punto. El espíritu del mundo sobrepone las tradiciones a las cosas de Dios. Está relacionado al punto anterior. Te voy a dar una cita aquí en Marcos capítulo 7, verso 9. Marcos capítulo 7, verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Es Jesús el que dijo estas palabras y él decía, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Y sabes de qué estaba hablando Jesús aquí? De cómo el espíritu del mundo lleva a las personas a sobreponer, es decir, a poner encima de Dios las tradiciones. El hombre quiere ser guiado por tradiciones y costumbres o por principios que en el mundo se viven. ¿Sabes cuál es uno de los argumentos que tiene la filosofía del mundo y de los rudimentos del mundo? Para negar lo que la Biblia habla o los principios que Dios estableció en su palabra, es que el Estado es laico. Es que el Estado es laico. Y diciendo una frase así, entonces todo lo que tiene que ver con la Biblia o con lo que se habla en torno a Dios, eso no tiene que ver con nosotros. Es que esos son temas diferentes, dice. Bueno, Dios dejó una ley y es una ley universal, está escrita en varias constituciones de varios países. Además es una ley que también está escrita en la conciencia del hombre y es una ley que está escrita en la Biblia. Es una ley que está escrita en la palabra de Dios y el hombre será juzgado no conforme a las leyes que dictó el diputado fulano de tal, no a la ley o a la constitución de la Ciudad de México. No en base a la constitución del estado fulano de tal, será juzgado el hombre conforme a los principios que están en la Escritura, que muchos de estos principios, todos esos principios congenian y concuerdan con una conciencia cabal, adecuada,
correcta, limpia, sana de un hombre que sabe hacer lo que es justo. Pero cuando la conciencia ha sido corrompida, endurecida, cauterizada, mira, el hombre entonces prescribe leyes, o prescribe más bien tiranías, a forma de ley. Es decir, se inventan una nueva ley que avale un homicidio, como el aborto. Se inventan una ley que avale una conducta desenfrenada en el ámbito sexual y se le da oportunidad a personas del mismo sexo a que se casen. Y así, o sea, mira, aquí pudiéramos pasarnos hablando más cosas, de cosas similares a estas, pero son leyes, como dice la Escritura, son perversidades o son cuestiones que han sido pervertidas y se han dado a manera de ley. ¿Eso sabes qué refleja? El aumento de la maldad, la anomía en la que existimos, en la que estamos viviendo. La anomía quiere decir la ausencia de ley y de la ley verdadera, de la ley correcta, de la ley justa. No de la ley humanista, no de la ley humana, mundana. Quiero decirte que esas leyes luego se meten hasta en las iglesias. Hombres que dentro de las leyes avalan ese tipo de cosas. Ahora hay iglesias donde se aprueba el homosexualismo. Y bueno, no es el único pecado que se ha legalizado, se han legalizado muchos otros pecados ya de antemano, de mucho tiempo atrás. Pero deja ver el grado de corrupción en la que se está llegando. El hombre entonces en el espíritu de este mundo está siendo guiado a establecer las costumbres y tradiciones por encima de las cosas de Dios. El espíritu de este mundo lleva a los hombres a darle más importancia a las tradiciones, y por eso algunos no quieren soltar la tradición católica, que es más bien una tradición. Por eso no quiere quemar su muñeco, por eso no quiere de alguna manera destruir un pedazo de piedra a la cual le ha dado culto y adoración. ¿Siente que alguna maldición le pueda venir? ¿Qué tan fuertes son las tradiciones? ¿Cuánto poder de influencia generan las tradiciones? Y aún un grado de superstición lleva a las personas el creer en las tradiciones y depositar la confianza en las tradiciones, que esclaviza y los amaga y los agarra y no los deja escapar. Bueno, eso de que no los deja escapar es en un sentido, porque Dios, que es todopoderoso, puede libertar a cualquier persona de esa condición, siempre y cuando esa persona le diga a Dios: ayúdame, Señor, libérame. Bien invalidáis el mandamiento de Dios por guardar vuestras tradiciones. Y si hay un mandamiento claro en la Escritura: no te harás imagen, ninguna semejanza, ni de nada que está arriba en los cielos, ni debajo que está aquí en la tierra, ni aún debajo de la tierra, para adorarlas, para darles culto. Ah, es que no le damos culto, los honramos. Entonces es un juego de palabras, es un engaño, es una falta de sinceridad, es una falta de reconocer principios claros y engañarse a uno mismo. Mira, a Dios no lo podemos engañar. El que se engaña es el hombre. Y hay hombres que les gusta estar así en el engaño porque no quieren venir a la luz. Aman más las tinieblas que la luz. Y si una tradición le lleva al pecado, le lleva a invalidar el pecado, entonces yo quiero decirte, es una tradición que no aprueba a Dios. Hay tradiciones que no pueden precisamente congeniar con Dios, no congenian con la palabra, y esas tradiciones son de las cuales se debe de cuidar el hombre. Para que tú evalúes las tradiciones, quiero llevarte a un punto, para que tú veas y estás en una situación: oye, ¿qué hago? ¿Estará bien hacer esto? ¿No voy a deshonrar a Dios? ¿No voy a transgredir los mandamientos de Dios? ¿Estaré haciendo bien? ¿Pecaré en contra de Dios o no pecaré si hago esto? Bueno, Jesús nos llevó una clave. Mira, vamos a ver a Mateo 21, verso 25. Mateo capítulo 21, verso 25 nos dice, es Jesús el que está hablando, y dice el Señor Jesucristo: el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo
o de los hombres? Y esa es la pregunta que tú te debes de hacer para juzgar y analizar o tomar una decisión. ¿Lo que voy a hacer es algo que agrade a Dios, va a honrar a Dios, es de parte de Dios o es de los hombres? Vamos a ver, entonces Jesús decía, así analizó y así preguntó a aquellas personas que quería de ellos una respuesta ante este planteamiento. Y les dice, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Dice este verso, ellos entonces discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tenían a Juan por profeta. El pasaje es para ilustrar cualquier caso que pueda entrar en una condición donde nosotros tenemos que analizar. ¿Será algo que honre a Dios o que agrade a Dios? ¿No pecaré en contra de Dios si hago estas cosas? Bueno, Jesús decía, tienes que analizar de quién viene, ¿es de los hombres o es del cielo? Primero, si fuera del cielo, Jesús lo tuvo que haber enseñado. Es decir, para ser del cielo o ser de Dios, Jesús lo tuvo que haber aprobado o enseñado. En los evangelios debe de estar. Otro punto también, para ver si es del cielo, debe de venir en las Escrituras. La suma de la palabra de Dios es verdad. En la Escritura debe de encontrarse aquella cuestión en la que tú estás en incertidumbre, si haces o no haces. Todas las costumbres debemos de pasarlas por un filtro así. Debe de ser conducido, debe de conducirte, si es del cielo, también tuvo que haber sido enseñado por los apóstoles. Es decir, lo enseñó Jesús, viene en las Escrituras y además los apóstoles también lo enseñaron para entonces entender que es de parte de Dios. Si cumple esos puntos, entonces es algo que puedes hacer con libertad. Pero si no cumple estos puntos, entonces mejor hazlo a un lado, no sea que hagas algo indebido. Por otro lado, también para analizar y darnos cuenta si las tradiciones son de los hombres, debemos de considerar lo siguiente. Si es una tradición de los hombres, entonces está basado en lo que piensa la mayoría. Eso quiere decir que todos piensan así. Y si para todos está bien, entonces seguramente es una tradición humana, una tradición de los hombres. No es, por ejemplo, cuando alguna persona dice, hermano, es que en la escuela a mi hijo quieren celebrarle el día del niño y me están pidiendo que lleve un refresco, un guisado y unos dulces para los niños. ¿Estaré bien? O sea, ¿haré bien si hago esto? ¿Estoy mal? ¿Estoy pecando en contra de Dios? O sea, si haces eso, pues realmente no es en sí un pecado. Eso no es un pecado. Eso puede ser una tradición del hombre. ¿Invalida un mandamiento de Dios? Ahí tienes que poner atención. Si te lleva a invalidar algún pecado. Si ya te dicen, oye, tienes que venir y bailar y disfrazarte de la Chilindrina, disfrazarte aquí de fulano de tal superhéroe, pues eso ya es otro asunto. Las tradiciones tienen que ser observadas con cuidado. ¿Está basado en lo que piensa la mayoría? Bueno, ¿qué diría la mayoría? Sí, que fulanita de tal se disfraza de Chilindrina. Sí, que la mamá de fulanito de tal baile de esta forma. Eso pensaría la mayoría. Bueno, ¿qué más? También, si es una tradición de los hombres, normalmente es enseñada por los padres, y no lo digo por mi padre o por el padre de usted, sino me refiero a los padres de nuestros padres, es decir, son enseñanzas que vienen de generación en generación. Ahora, con todo respeto decimos, hay que analizar si esas tradiciones realmente llevan a un propósito bueno. Aquí hay una tradición muy arraigada en México y en muchos otros países, una tradición católica, y había que preguntarnos si realmente la tradición católica nos ha llevado a cosas buenas. ¿Es más piadoso México hoy que hace 20 años atrás? ¿Que hace 15 años atrás, o 30 años, o 50 años, o cuando tu padre era un pequeño, un joven, un adolescente, un niño? ¿México en aquel entonces estaba peor y ahora es mejor? No, pasa todo lo contrario. Creo que estaba mejor cuando
cuando eran niños nuestros padres. Pero las enseñanzas que se han pasado de generación de padres a hijos, habría que analizar si realmente han sido enseñanzas conforme a la Escritura, que congenien en la palabra de Dios. Si son enseñanzas enseñadas o dadas por los padres y no congenian con la Escritura, con todo el dolor de nuestro corazón. Discúlpame, papá, mira, yo te amo mucho, a ti te respeto mucho, te amo mucho, te quiero mucho, pero yo no estoy de acuerdo en esto. Yo aprecio, estimo tu consejo es muy útil para mí, pero para mí está este principio que está en la palabra de Dios. Debe de estar si está basado en las creencias de los hombres. Las creencias muchas veces están relacionadas a la superstición, a los mitos, a las leyendas y a cuantas otras cosas que la gente precisamente ha tratado de ocupar y de decir, bueno, pues es que es una tradición por nuestras creencias, por nuestra cultura. Por ejemplo, si hay que ponerle un altar a los difuntos, bueno, pues es que eso lo hacían nuestros ancestros. Eso lo hacían aquí los aztecas, las culturas prehispánicas, y entonces pues hay que conservar nuestras creencias, dicen. Bueno, hay que realmente analizar si las creencias invalidan mandamientos claros de la Escritura, pues son creencias que no van a congeniar con Dios y por lo tanto son tradiciones de los hombres que se quieren sobreponer sobre los principios de Dios. Obviamente ahí un creyente decidirá primero el buscar y agradar a Dios antes que a los hombres. Basado en la sabiduría humana, ya decíamos, si está basado en la sabiduría humana, entonces las tradiciones están guiadas y fundamentadas en ese pensamiento humanista, en principios mundanos, en principios donde al hombre se le hace ver como una víctima y donde se busca al hombre precisamente darle un lugar sobre todas las cosas. Está basado también en sentimientos. Las tradiciones muchas veces están basadas en sentimientos. Y estas son de las cosas que hacen que sea luego difíciles dejar la tradición por las creencias y por los sentimientos. Ay, pero es que es la tradición de los abuelos. Ay, es que ¿cómo se sentiría mi abuelita si estuviera aquí y supiera que yo ya dejé de hacer estas cosas? Los sentimientos mueven a las personas a no querer abortar y a dejar cosas que de alguna manera estén realmente destruyendo y afectando su condición, afectando su vida espiritual. Entonces, el espíritu del mundo va a guiar a los hombres a esas tradiciones. El espíritu del mundo va a llevar a los hombres a adoptar la filosofía y los rudimentos de este mundo. El espíritu de este mundo va a guiar al hombre a cerrarse a lo de Cristo, a lo de Dios, a la palabra de Dios. El espíritu del mundo va a llevar a que el hombre aborrezca las cosas de Cristo y aborrezca a los discípulos de Cristo. El espíritu del mundo hace ver que el evangelio y las cosas de Cristo son una necedad, son una locura. Y esto es lo que invita y lleva a lo que lleva el espíritu del mundo. Para terminar, quisiera que viéramos un pasaje de Apocalipsis capítulo 12, por favor. Vamos a leer dos textos de este pasaje. Apocalipsis capítulo 12. Nos dice aquí la Escritura, el verso 15 y verso 16. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Este pasaje de Apocalipsis está hablando en un sentido figurado de una serpiente o un dragón, y esta serpiente se refiere precisamente a Satanás, al diablo, y dice que de su boca salió un río.
Cuando habla de río, habla de un poder de influencia, de aquello que dice la Escritura, nos decía la palabra de Dios, la corriente de este mundo. El diablo ha vertido algo de su ser, de sus entrañas, de lo más íntimo de él, ha arrojado sobre esta tierra su maldad, su deseo de que el hombre se pierda, se aparte de las cosas de Dios, no busque a Dios, y lo ha vertido sobre la tierra. Y no quiero decirte que es sobre la creación en sí, sino los pobladores de este mundo, para que las personas que están en este mundo sean arrastrados, sean llevados y arrastrados por la corriente de ese mundo. Es un río de inmundicia, es un río que te lleva al pecado, a la maldad, y que te llevará a la condenación. Ahora nos habla aquí de una mujer. ¿Quién es esa mujer que dice aquí la Escritura? Se refiere a la iglesia. La iglesia, se refiere a la iglesia, a esa iglesia que Cristo ha lavado, que ha salvado, ha rescatado, que ha redimido, que ha limpiado de sus pecados. Y dice que el diablo lanzó ese río sobre la tierra, pero esta mujer, dice, pudo ser librada de la corriente de ese río. Y eso habla de cómo debe de ser la iglesia, una iglesia que esté en contra del espíritu de este mundo, en contra de la corriente del mundo. Y sabes, para que una iglesia así marche, para que un creyente así viva, necesita la ayuda del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y es algo de lo que se ha visto. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo glorifica a Jesús en la tierra, glorifica al Hijo de Dios en medio de nosotros. El Espíritu Santo, dice, produce en nosotros el fruto que nos guía al amor, a la paz, a la benignidad, etcétera, a la piedad. El Espíritu Santo es el que consuela y renueva nuestra fuerza en este mundo. Luchar contra la corriente del mundo no es sencillo y no es fácil. Pero cuando el Espíritu viene a nosotros, nos consuela, nos fortalece, nos anima. Es el Espíritu de verdad, el cual, dice la Escritura, el mundo no puede recibir. El mundo no puede recibir. Quiero invitarte a que tú hagas una reflexión en tu vida. Vamos a ponernos de pie. ¿Estás siendo guiado por la corriente de este mundo? El mundo te está arrastrando. El diablo ha vertido ese río de maldad sobre esta tierra. Quizás estás tú siendo arrastrado. Quizás tú pensabas, como muchas personas llegaron a pensar, que aunque su casa estaba cerca del río, el río no llegaría a ellos. Y que además su casa estaba bien cimentada. Quiero decirte que cuando un río corre con mucha agua, se lleva todo lo que está a su paso. Sean pedazos de cerro o desgaja cerros. Puede llevarse grandes peñascos, piedras muy grandes. Puede arrasar aún con aquellas construcciones que el hombre ha creado en su sabiduría, diciendo, esto no será movido. Bueno, a veces el hombre ha recibido lecciones de esos eventos y se ha dado cuenta que aquello que pensaba que no podía caer, tuvo que caer. Seguramente así se encuentra tu vida. Tú algún día pensaste, a mí no me va a pasar, yo puedo salir de esto, yo estoy bien, no tengo ningún problema, no hay necesidad. Pero cuando las aguas están llegando, subiendo a tu vida, entonces empiezas a dar cuenta cómo el mundo está arrastrando tu vida. El mundo te está arrastrando, te está separando, te está destruyendo, te está separando de Dios. Tú necesitas que venga Dios con su gracia, su Espíritu, que venga el Espíritu de Dios a tu vida. Él es el que te puede guiar a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu nos lleva a Cristo. Es Cristo lo que nosotros necesitamos. En tu familia no hace falta más dinero. En tu familia no hace falta placeres, diversiones.
En tu vida no hace falta más pecado, más vino, más alcohol, más diversión, más dinero, más modas, más ropa, más accesorios. En tu vida lo que hace falta es Cristo. Tú necesitas a Jesús. Hoy puedes decirle a Dios que envíe su Espíritu, que te ayude. El Espíritu de Dios. Atráenos, Señor, atráenos, Señor. Que este mundo no robe, Señor, nuestros corazones. Atrae a cada una de las almas que en este día has permitido que lleguen a este lugar, Señor. Atrae a cada uno de los que nos han seguido en esta transmisión, Señor. Tú sabes, Señor, dónde se encuentran las luchas, dificultades que enfrentan. Aun cada uno de los que hoy nos visita, Señor, las luchas que hay en sus trabajos, las luchas que hay en casa, Señor, con gente que no congenia, que no simpatiza con lo que están buscando, Señor. Tú sabes todo lo que en este mundo aún tenemos que nadar en contracorriente, Señor. Te rogamos que tu buen Espíritu nos ayude, Señor. ¿Cómo podemos vencer la corriente de este mundo, Señor? Si tú no nos dieras las alas que le fueron dadas a esa mujer en el libro de Apocalipsis, Señor, si tú no vinieras, Señor, y nos ayudaras con tu buen Espíritu, Señor, no podemos nosotros, Señor. Padre, ninguna de las almas que se encuentran aquí, Señor, podría mantenerse. Señor, rogamos que tu Espíritu siga haciendo su obra entre nosotros. Rogamos, Señor, que tu Espíritu siga, Señor, obrando con cada uno de los que has generado convicción en su vida para abandonar el pecado, Señor. Obrando con aquellas personas, Señor, que han visto su necesidad, que han reconocido su necesidad de lo espiritual, Señor. Ayúdales, Jesús. Ayúdalos, Padre. Por favor, Señor, tú sabes la necesidad, Señor. Tú sabes, Jesús. Padre, cuánto se necesita, Señor. Tú sabes cuál es esa necesidad que hay, Dios. Ven con tu poder, Señor. Ven con tu gracia, Señor. Ven con tu buen Espíritu, Señor amado, a levantar a aquellos, Señor amado, que han sentido caerse, Señor. Aquellos que han sentido que no han podido ya, Señor amado, que desfallecen. Ven a renovar, Señor. Aquellos que aún, Señor, el maligno ha querido traer esas filosofías huecas, Señor, esos engaños de este mundo, Señor, ese pensamiento que parece lógico, Señor, que parece lo más razonable, Señor. Padre, ven a desbaratar esas artimañas del diablo, Señor, y establece la convicción que tú has puesto en el corazón, Señor, para aborrecer el pecado, Señor, desecharlo de este mundo, Señor. Padre, ven con tu Espíritu, Señor, ven con la ayuda de tu Espíritu, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos rogar, Señor, tu presencia, tu ayuda, la ministración de tu Espíritu en cada corazón, Señor. Bien, Padre, conoces a cada uno, Señor. Bien conoces, Señor, la necesidad de cada uno de los presentes. Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor. Ven a suplir conforme a esa necesidad, Señor. Padre, aquel que necesita ser convencido por tu Espíritu, convéncelo, Señor. Aquel que necesita, Señor, hoy ser abiertos sus ojos, como dice la Escritura, a dar vista a aquel que se encontraba cegado por el espíritu de este mundo, Señor. Hoy abre sus ojos, Señor, para que vea su necesidad espiritual, para que reconozca su condición espiritual, Dios. Abre los cielos hoy, Señor. Abre el entendimiento, Señor. Reconocemos lo que dice la palabra, que para el hombre natural las cosas del Espíritu no tienen validez, importancia, Señor. Pero Padre, tu Espíritu es el que acomoda lo espiritual a lo espiritual, Señor. Por eso rogamos, Señor, que el Espíritu haga esa obra, Señor. Así es, Señor, es verdad. Aún, Padre, rogamos la apertura de las cárceles, Señor, de la prisión del pecado y de la maldad. Dios, sabemos que en este mundo, el espíritu de este mundo guía al hombre al pecado.
lo esclaviza, echa sogas gruesas, cadenas gruesas sobre sus vidas, sobre sus almas, para no quererlos dejar ir, Señor. Pero en ti está todo el poder y toda la gloria, Señor. Tú traes esa libertad para abrir esas prisiones, para libertar de las cadenas del pecado, Dios. Y rogamos que tu Espíritu esté haciendo esa obra, abriendo las prisiones de los que quieren salir, Señor, de esa cautividad, Señor. Abre las puertas del pecado, Señor. Sí, sí. Libera las almas de la cautividad del pecado, Señor. Por favor, Dios. Que las almas sean, Señor, aquellas que escuchen y aquellas que se les anuncie apertura de la cárcel, Señor. No en el nombre de alguna persona en particular, no en el nombre de esta congregación, sino en el nombre de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, que sean abiertas esas prisiones, para que el hombre que quiere salir de la oscuridad y de las tinieblas, de la cautividad de este mundo, Señor, que quiere salir de la corriente de este mundo, Señor, en el nombre de Jesús, tú le ayudes, Padre, le des la convicción, sueltes las prisiones, abras las puertas de la prisión, sueltes los lazos del diablo, la cautividad del pecado sea rota, Señor, en el poder de Cristo Jesús, Señor, en el poder, Señor amado, que encontramos en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo. Ven, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Hoy puedes decirle a Dios, pedirle la ayuda del Espíritu. Ven, sopla sobre mí, que sea su ayuda sobre tu vida. Espíritu, solo así puedes salir de la corriente de este mundo. O ruégale a Jesús. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Aún aquel creyente, el cristiano, la iglesia sopla sobre necesita precisamente la ayuda del Espíritu, Señor, a ir contra corriente a este mundo de Dios. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Sí, Señor. Dame, por favor, de Jesús, Cristo el poder. Danos, Señor. De Cristo la virtud, de Cristo el amor. Dame de Cristo el poder, de Cristo la virtud, de Cristo el amor. Ya no seas arrastrado por la corriente de este mundo. De Cristo mira que es un camino ancho, espacioso, que está arrastrando a muchas personas. Hoy Jesús quiere que tú salgas de ese estado. Permite que su Espíritu venga a influenciar tu vida, que ponga y selle estas palabras en tu corazón, para que las valores, para que las recibas con reverencia, para que las recibas aún con sobriedad, con solemnidad. No son palabras humanas, no son palabras de una religión, sino son las palabras de parte de Dios. Es necesario que tú salgas de la corriente de este mundo, no sea que este río corra con mayor ímpetu y fuerza y seas llevado y arrastrado a una perdición. El Espíritu de Dios quiere ayudarte a salir de ese estado. O tú puedes decirle, puedes tú rogarle a Él. Aquí está su Espíritu. Pídele la ayuda en tu vida. Pídele que Él te ayude y te liberte. Que Él venga a renovar ese pensamiento. No te conformes a este siglo. Aun como discípulo, como creyente, no te conformes a este siglo.
sino que más bien sea renovado tu entendimiento por Dios, por el Espíritu de Dios. Por favor, Señor, ven en el nombre de Jesús, Señor. Ven en el nombre de Jesús. Atráenos, Señor. Atráenos, Señor, a tu presencia. Atráenos, Señor, a lo tuyo, Jesús. Atráenos más a ti, Señor. No dejes que este mundo robe nuestros corazones. No permitas, Señor, que sea el mundo, Señor, obrando. Más bien que sea tu palabra, tu verdad, tu Espíritu obrando en nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Nos ponemos ante ti, Jesús. Gracias, Señor. Cristo, tráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Así es, Señor. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Cristo, tráeme. Por favor, Señor, Más atrae y nuestros más corazones. a ti. Atrae nuestras vidas, Señor, nuestro ser a ti, Señor. Que no robe el mundo Así es, Señor. mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Sí, Pues Señor. mi deseo es adorarte a ti. Amén, Jesús. Así es, Señor. Queremos, Señor amado, permanecer en ti. Queremos, Señor amado, seguir tus caminos. Queremos seguir tu palabra. Y queremos, Señor, seguir la guianza del Espíritu, Señor. Tener esa guianza y seguirla, Señor. Porque sabemos que tu Espíritu nos guía, Señor, Así es, Señor. a todo lo que es tuyo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos que tu Espíritu selle las palabras en los corazones y que tu Espíritu siga haciendo su obra, Señor, la cual es hermosa entre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Estamos para servirles. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, estamos para poderles servir. Que tengan buena tarde. Estamos despedidos.